Muy bien, y para empezar hablando este martes 17 de diciembre, nosotros queremos conversar con el señor Gary Rodríguez, él es gerente general del IPSE. Vamos a hablar sobre la suspensión del veto a la exportación, obviamente de aceite, estamos hablando del veto de aceite en el abastecimiento interno. Así que bueno, vamos a conversar con el señor Gary Rodríguez. Buenos días, Gary, gracias por aceptarnos la invitación para conversar sobre esta suspensión del veto. Muy buenos días, un gusto de saludarles, gracias por la invitación, un fraternal saludo para la audiencia. Muchísimas gracias. ¿Qué señales son estas, señor Gary, sobre la suspensión del mismo veto que ellos habían instruido? Bueno, en primer lugar, nunca debió haber sucedido, ¿no? Suspender una exportación es cambiar las reglas de juego de la noche a la mañana e interrumpir todo un proceso que se inicia desde la planificación de la siembra del grano, la preparación del terreno, el cuidado del cultivo, su cosecha, su traslado a la industria, su transformación en aceites y otros derivados y finalmente su exportación. O sea, si se da cuenta, es una cadena de valor extremadamente larga que involucra a mucha gente y la exportación es el punto culminante de un gran esfuerzo productivo que hace el país. Entonces, cuando decimos que nunca debió haber sucedido es porque cuando esto acontece, no solamente el exportador carga con penas, con castigos económicos que devienen de incumplimiento de contratos, sino que no solo se frustra todo este trabajo, sino que se puede perder un trabajo de años porque el cliente se puede molestar, luego perdemos imagen como exportadores, como país y al final del día perdemos todo. Ahora que el gobierno haya informado en la víspera que se reanuda la exportación porque los precios internos han bajado, bueno, no deja de dar una tranquilidad, pero siempre estamos con la espada de Damocles sobre la cabeza. Tranquilidad porque se va a poder honrar la palabra empeñada por, no voy a decir el exportador boliviano, sino por Bolivia ante la comunidad internacional. Pero también nos preocupa que esto se pueda volver a dar. Y para que no se dé, tenemos que tomar una decisión estructural y eso tiene que ver con los precios. El problema que tenemos en Bolivia es de que hay muchos precios regulados y pondré el ejemplo de los combustibles para no hablar del aceite, ¿no? Tenemos un precio tan bajo de la gasolina, 3.74 litros, diésel 3.72 litros, que hay una sangría, eso lo han dicho las propias autoridades, hay una salida de contrabando porque en derredor nuestro esos combustibles cuestan 3-4 veces más. Lo mismo, exactamente lo mismo pasa con el aceite. Nos está pasando con el arroz, nos está pasando con el azúcar, etcétera, porque puede haber la buena intención del gobierno de querer tener un precio bajo para que la población acceda a un producto económico. Pero el problema es cuando a ese producto económico acceden especuladores, acaparadores y contrabandistas. Entonces ahí se complica la cosa. Bien, el momento del gobierno para el veto a la exportación de aceite, Gary, era que no había abastecimiento en el mercado interno. Sin embargo, me gustaría consultarle, ¿esa veracidad, o sea, esa afirmación es correcta? ¿Ustedes han tenido problemas para abastecer al mercado interno? Porque tengo entendido, dentro de esta analogía, si me permite, que ustedes abastecen el mercado interno y los excedentes son los que se exportan, ¿correcto? No al revés, ¿no es cierto? Definitivamente quisiéramos que esta fórmula se dé absolutamente para todos los sectores. Yo no sé si usted sabe, pero en este momento Bolivia ha iniciado un proceso de importación de 60.000 toneladas de arroz. Bueno, nosotros producimos arroz centenariamente, ¿no es cierto? Claro. Y la pregunta es, ¿por qué estamos importando arroz si somos productores de arroz? ¿Por qué estamos importando maíz si éramos exportadores de maíz? ¿Ah? En su momento, en el año 2010, hemos llegado a importar 90.000 toneladas de azúcar, porque vivimos una situación similar a la actual. Entonces, dice bien usted cuando habla de que lo que se exporta es el excedente. En el caso de la soya y derivados, con el 20%, o sea, con la quinta parte de lo que generamos en todo el año, alcanza y sobra para el mercado interno. Y la industria, en la reunión con las autoridades, en las varias reuniones, diremos, que se han dado con las autoridades,
han demostrado que existe el aceite. El problema es que venimos de una situación entre octubre perdón, y noviembre, donde hemos tenido más de 3 semanas de bloqueo. Luego, anormalidad en la provisión de diésel. De eso no se ocupa el privado, esas son tareas del Estado. Por supuesto que eso ha afectado la normal llegada del producto a los mercados, pero ha habido otro fenómeno que ya lo acabo de indicar, pero es importante reiterar que debido a su bajo precio, ha habido gente que ha empezado a acaparar la entrega de ese producto, el aceite refinado de soya. La ha ocultado, ha jugado con el precio hacia arriba, ha especulado, ha realizado agio, pero además han contrabandeado. Entonces, el contrabando es un turril sin fondo. Si es que las autoridades no tienen la capacidad para reprimir el contrabando, para controlar la especulación, al final del día todo lo que pueda entregar la agroindustria va a ir a pagar a unas pocas manos que van a lucrar a costa de la escasez aparente del aceite en el mercado y la elevación de su precio. Eso es efectivamente lo que ha pasado. Por una parte, la regularidad del abastecimiento afectada por avasallamientos o por falta de diésel, que eso es un resorte del Estado, y por otra parte, que lo que se ha estado dando ha estado siendo acaparado, ocultado, especulado y contrabandeado por gente inescrupulosa. Gary, se me ocurre consultarle, ¿qué opinión les merece a ustedes de que en Bolivia, y esto a título personal se lo digo, yo converso con mucha gente y le pregunto, emprendedora que paga facturas, que hace las cosas que ustedes los grandes empresarios hacen, ¿no? El 80% me decían ayer del mercado en Bolivia es informal. ¿Cómo ustedes contrarrestan todo ese gran número? Porque 8 de cada 10 bolivianos entonces me lleva a decirle de que son personas informales. Entonces, ¿cómo contrarresta esto ustedes que producen, que pagan impuestos, que importan, etcétera, etcétera, etcétera? Una vez más, a lo que se está refiriendo usted tiene que ver con el Estado, ¿no? Y hay un dato escalofriante realmente del Fondo Monetario Internacional de hace varios años ya, que decía que Bolivia es el campeón de la informalidad en el mundo, y eso es terrible, ¿no? Porque en muchos casos la informalidad está ligada a la ilegalidad. Entonces hay una competencia, por una parte que es ilegal, pero por otra parte que es desleal, y en ambos casos es ruinosa, porque al agente económico que tributa no se le perdona nada. Incluso los errores que se puedan dar el día de mañana tienen que ser subsanados a costa de multas y además con mantenimiento de valor hacia atrás. Entonces hay una situación que el sector privado, legal, formal, que tributa, que honra sus compromisos desde el punto de vista social, en apego a la ley, etcétera, cada vez se está haciendo más pequeño. Y están floreciendo los que están en la informalidad y en la ilegalidad. Una sociedad para progresar tiene que ser respetuosa de las leyes, pero claramente si la mayor cantidad, se está hablando del 80% de la actividad, ya está en esa situación, entonces lo que deberíamos pensar es, o hacemos un esfuerzo sobrehumano para que esa gente se avenga al cumplimiento de las leyes, o las normas, las leyes y el manejo de las instituciones, incluso como está haciendo Paraguay en lo que respecta a la tributación, la hacemos mucho más amigable, la hacemos mucho más manejable para que toda esa gente, digamos, se anime a tributar, y los que están tributando tengan un desahogo, porque verdaderamente hacer en Bolivia cada día se está volviendo un poco más difícil. Seguramente es difícil, y se lo consultaba porque quién mejor que usted, gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Quiero agradecerle, Gary, por su tiempo y por habernos ilustrado sobre la situación del veto a la exportación del aceite. Muchísimas gracias, quedamos comprometidos a un próximo contacto cuando así lo amerite la situación. Tenga usted un buen día. Muchas gracias. Solo una postilla para que la población entienda la raíz del problema. En Bolivia el aceite cuesta 11 bolivianos, una botellita. Esos 11 bolivianos no se mueve desde el año 2008. Hace 16 años que la industria está cargando sus espaldas el peso de tener que subvencionar un producto para los consumidores.
En derredor nuestro, voy a poner el caso del Perú, esa misma botellita se la puede vender a una razón de $3. $3 que vengan desde el Perú para un contrabandista significa en el mercado negro de Bolivia 33 bolivianos. ¿Se dan cuenta el problema? Sí. Cuando el precio está excesivamente bajo en el mercado interno y lo subsidia el privado a estos especuladores, estos contrabandistas, se hace un pingo de negocio. ¿Cuál es la solución? El precio tiene que subir un poco para que no se salga de contrabando y entonces todos tendremos ese aceite en el mercado. Dijo el viceministro de Comercio Interno, y acabo con esto: no hay precio más alto por pagar que el de un producto que no está en el mercado. Muchas gracias por la entrevista. Gran Bien, abrazo. Gracias Gary. Me quedó pendiente preguntarle cuánto debería costar el aceite, ya que me dio el precio regulado del 2012, pero yo creo que ese precio lo tienen que discutir en las mesas técnicas. Otro ejemplo, el año 2010 el azúcar tenía una banda de flotación de 3.40 a 3.60 bolivianos el kilo, ¿ok? Empezó a subir en los mercados colindantes, como también está pasando hoy día con el aceite y otros productos. Y entonces el azúcar en Bolivia de 3.60 máximo subió a 5.50. El gobierno dijo, no, tienen que bajar. Como no bajaba el azúcar, porque si lo bajaban se iba a pasar lo mismo que ahora, se iba a perder el mercado, el gobierno dijo, no exportan y entonces vendan a 3.60. Eso hicieron. Se acabó el azúcar. Desapareció el azúcar de Bolivia, salió de contrabando. ¿Qué tuvimos que hacer? Porque el azúcar llegó a costar 20 bolivianos un kilo en La Paz. Tuvimos que traer un azúcar carísimo desde el exterior, desde Guatemala, desde Colombia, incluso se trajo por avión. ¿Y qué pasó? Se vendió en 7.50. Insumos Bolivia, EMAPA vendieron en 7.50 ese azúcar que no querían, siendo boliviano, que se venda en 5.50. Entonces, eso estaba más del doble del precio oficial de venta de 3.60 y estaba 2 bolivianos por encima del precio de equilibrio, vamos a decir. Entonces, ese precio de equilibrio, en base a esta experiencia, para no pasar por lo que ya pasamos con el azúcar, con lo que estamos pasando hoy día con el arroz, estamos importando 60.000 toneladas, lo tiene que determinar una mesa técnica, pero lo cierto es que con 11 bolivianos ya no va más, con $1 que en el mercado negro cuesta 60% más que el dólar oficial, no va más. Para que esta medida sea sostenible hay que buenamente revisar el precio y eso tiene que obedecer a un trabajo técnico. Hay que quitarle el margen a los contrabandistas para delinquir y por supuesto el Estado también tiene que controlar a los delincuentes, a los que hacen las cosas al margen de la ley. Tengo entendido, Gary, de que sí se van a reunir, ¿no?, mesas técnicas con la industria oleaginosa, así que, bueno, seguramente lo estaremos contactando para que nos pueda comentar los resultados de aquellas mesas técnicas. Ahora sí, muchas gracias, Gary, que tenga buen día. Ahora sí, muchas gracias, un gran abrazo, bendiciones.